Me tuve Pero que ir no a es que recibir yo a la gente. discúlpame, no es que yo te Sí, agrego o no te agrego, vos tenés que sumarte al link. Y cuando a mí me sí, aparece, sí, yo lo que te pasa que, agrego de alguna manera o no te agrego, no, ¿sí? pasa que no es como Meet. A mí no me pasa como Meet que vos ponés cambiar aquí, te cambia. Con Zoom me pide que por lo menos con la computadora me pide que me vuelva, no es que se pasa automáticamente del celu a la compu. Le digo porque por ahí le voy a pedir admisión de vuelta, soy yo. Eso le quiero avisar. Sí, me voy a dar cuenta, vas a aparecer con tu nombre, estimo, ¿sí? Gracias, ¿No? supongo que sí, gracias. Ok, bien. Bueno, entonces, ¿qué otras secciones se encontraron en el texto completo? Tenemos la introducción, después hay otra parte que dice materiales y métodos. Ajá. Ahí hay como subtítulos también de participantes y el cuestionario y después aparecen unas tablas. ¿Y nada más? ¿Se acaba todo ahí? No sigue. Hay más. Ah, claro. Y Después entonces, hay una que dice discusión. bien. Bueno, después están las referencias, que calculo que debe ser con bibliografía que trabajaron. Exacto. Ujú. Esa es la última. La de conclusión. Ahora, las tablas de las que vos hablas, ¿a qué paso retórico pertenecen? Están en materiales y métodos. O sea, el método que... Yo A ver, diría que están en resultados. no me fijo bien. Se me perdió, se me cerró. Ujú. Materiales y métodos. Sí, en resultados está, perdón. Donde dice descripción, data de información descriptiva, algo de las respuestas, de los que respondieron. Ujú. Y Exacto. hay varias. Hay dos, tres. Sí, cuatro tablas. 4 tablas y después sigue la discusión. Después comienza, después de eso, la discusión, ¿sí? Es decir, que probablemente en resultados haga una descripción de lo que tienen las tablas, ¿no? Sí, profe. Les voy a pedir que comparen la conclusión del abstract con la conclusión del texto, ¿sí? Hagan una comparación así. ¿Me puede aceptar, profe? Me estoy quedando sin batería. Ahí estás. Teóricamente te estás uniendo. Entonces, comparemos la conclusión del abstract con la conclusión del texto, ¿sí? 5 minutos si lo vemos, ¿bien? ¿Queda claro la consigna? Bien. Sí, profe.
está bien, ¿no? Que el abstract del que estábamos trabajando, del chiquito, indica sobre los mecanismos de la prevención efectiva en la población de Bulgaria, nada más. Y Y en el la texto conclusión es completo puse que se deben brindar más conocimientos sobre los mecanismos de prevención y eficacia de la vacuna y que se necesitan urgentes nuevos estudios que evalúen la aceptación brindando conocimientos sobre la misma, como brindando ok. más información. Por lo tanto, tenemos más información, ¿sí? En el abstract. Claro, en el que es más completo. Y luego ahora estoy haciendo la conclusión. Bueno, menciona, y de todas maneras, el tema de los esfuerzos, ¿sí? Sí, profe. Y la recomendación que hace, ¿sí? Y agrega un poquito más de información. Bien, si vamos a la parte de la introducción, van a notar, ¿sí? A la sección de introducción, van a notar que hacia el final de la introducción, ¿sí? Encontramos el objetivo nuevamente. This prompted us to explore the knowledge, attitude, and practice towards the reliability, safety, and other aspects associated with the use of influenza vaccines among the population of Varna region, Bulgaria. Entonces, noten que ahí, a partir de this prompted us to explore, esas palabras son las que introducen el objetivo. Mientras que en el abstract lo teníamos desarrollado de otra manera. The objective of this study was to assess, ¿sí? Estaba introducido con esas otras palabras o pistas lingüísticas que las vamos a llamar nosotros. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Por otro lado, en la introducción también van a encontrar lo que es background o contexto y la problemática a partir de la cual se realiza el estudio. ¿Sí? Ahora, todas distintas, entre comillas, divisiones o categorías son pasos retóricos y de los textos de creación científica. El género de texto es de investigación científica y tiene como característica estos diferentes pasos retóricos. El background, bueno, el abstract, y dentro del abstract las diferentes pasos retóricos, pero luego tienen una sección de introducción, pasan a materiales y métodos, luego tienen resultados, a continuación tienen discusión, ¿sí? En el cual se analiza todo lo visto en resultados y metodología, bueno. Y luego tienen la sección de conclusión. Entonces, todos esos pasos retóricos, esas categorías llamadas pasos retóricos, son característicos de un texto de investigación científica. En la cual, a partir de una vacancia o problema, ¿sí? Se va a surgir una investigación, ¿sí?
la cual va a tener un objetivo. Ujú. Y para llegar a ese objetivo, va a hacer una descripción exhaustiva de los materiales y métodos, de los resultados. Luego va a discutir todo ello, ¿sí? En la sección de discusión y luego va a pasar, concluir en el paso retórico de discusión, ¿sí? Bien, volvamos vamos a corregir lo que habían visto en el track, ¿sí? Nuevo. Profe, o le pregunto a mis compañeros, ¿puede ser que se escuche entrecortado lo que habla la profe o solo a mí me pasa? Sí, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado? Sí, profe. Bien. Sí, profe. A mí me salió un cartelito como diciendo la banda ancha de María Laura es como muy baja. Ah, ok. Puede ser que sea así. Que realmente sea el problema ese. Estoy tratando de conectarme de mi computadora. A ver qué sucede. Bien, entonces, mientras que yo logro conectarme de mi computadora, pasemos a corregir lo de el texto nuevo, ¿sí? Y teníamos como primero la prelectura, ¿sí? Y les pedía en la prelectura, ¿sí? Hago un pequeño repaso ahí, verán en la guía. Y bueno, ¿cómo les quedó la hipótesis general de lectura? Profe, yo puse que el texto trata de los riesgos y seguridad en los laboratorios estudiantiles. Bueno, ¿cuál otra? A ver, ¿quién más quiere leerla? Yo puse que habla sobre los riesgos dentro de los laboratorios biomédicos educativos. Ok. Ujú. Bien, ¿quién más? Yo puse que el texto tratará sobre cómo evaluar el manejo de riesgos y recomendaciones para estudiantes, staff y trabajadores de la salud en un laboratorio educacional. Ok. Bien, ¿qué otro? Yo puse, el texto tratará sobre el manejo de riesgos en laboratorios biomédicos educativos por parte del personal educativo y de salud involucrados. Bueno. Sí, escucho al resto. Yo puse que tratará sobre recomendaciones para estudiantes sobre los riesgos en el laboratorio. Bueno. Bien. Pasemos entonces a la hipótesis específica de lectura. ¿Y cómo les quedó? Tomás, ¿podrías leer la tuya? Yo puse que la seguridad en los laboratorios educacionales puede controlarse llevando a cabo el proceso de manejo de riesgos. El proceso de manejo de riesgos crea un entorno seguro para estudiantes, staff y trabajadores de la salud que se encuentran en el laboratorio. Bueno, bien. ¿Quién más? Eliana Reyes.
Sí, profe. Hice la general, no la pude terminar, hice la otra. ¿Cómo la general no la pudiste terminar? ¿Estás en la... No, ¿En no, cuál la estás? específica. Sí, no, la general. Ay, no te entendí. Creo No que te la está entendí que... terminando. Que Ah, perdón, la específica no la terminé, la general sí. bueno, a ver, lee la general. La general dice, el texto habla sobre cómo se identifican y evalúan correctamente los riesgos de laboratorio educativos mediante un proceso de gestión de riesgos y también para mejorar la seguridad de los estudiantes en el laboratorio. Ujú. Bien, bien. Sí. ¿A quién tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Maya. No sé si me escucha. ¿Nos estará respondiendo Maya de Mateis? No, creo que está en otra galaxia, ¿no? Está hablando con alguien. Bien. Bien. Sofía, Gary, ¿querés leer la tuya, la específica? ¿Yo? ¿Granero? Tengo Sofía Gary. No, Garrianero no. Sofía Gary, que le estoy viendo, está con auriculares. Pero parece no escuchar. Ok, continúo. Sí, Profe, Sofía Granero. disculpe, queda un minuto para que termine la reunión. Me sale en la Bien, notificación. bien. Entonces la termino ahora y nos volvemos a conectar. Ahí vamos. Con el mismo link, recuerden, ¿sí? Médicos educativos, en el cual se aplicaron procesos para reducir los mismos, ya que representaban el 25 al 31% de riesgos en los laboratorios. La aplicación de estos procesos para manejar los riesgos en el laboratorio puede disminuir los mismos. Ok, bueno. Sí, ¿quién más la puede leer? Profe, yo tengo la mía, pero me quedó media rara. No la terminé de armar. Puse que se trata de los riesgos posibles que ocurren dentro de las diferentes áreas del laboratorio, en este caso de microbiología y hematología, de una institución educativa. Se permite identificar y evaluar de manera efectiva los riesgos químicos. A ver, ¿me la lees nuevamente? Se trata de los riesgos posibles que ocurren dentro de diferentes áreas de los laboratorios, en este caso de microbiología y hematología, en una institución educativa. Se permite identificar y evaluar de manera efectiva los riesgos químicos. Bueno. Ujú. Sí. ¿Quién más la quiere leer? Yo puse el texto tratará sobre los riesgos presentes en laboratorios de institutos educativos que son peligrosos para todo el personal que asiste o trabaja en ellos. Asimismo, se intentará identificarlos, evaluarlos y seguir procesos para poder controlarlos. Ok. Ujú. Bien, bien, bien. Pasamos entonces, ¿sí? Pasemos a ya terminamos la etapa de prelectura, ahora pasamos a la lectura, ¿sí?
Bien, y tenemos una serie de preguntas. ¿Mm? Y la primera de ellas es, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Identificado en el estudio. Profe, yo puse que el problema estaba en los laboratorios educativos de microbiología y hematología. Buscan evaluar los posibles problemas sobre riesgos para quienes trabajan, para los trabajadores en general. Buscan evaluar, claro, ok, eso es lo que buscan hacer. ¿Y cuál sería el problema entonces? Profe, Ahí me quería completarla. Ujú. Ok, el bueno, problema son los riesgos que se enfrentan, ¿no? claro. Ujú. Bien, sí, bien, exacto. Y luego les pregunto, todos los problemas, ¿cómo mencionaste? ¿Me repetís? ¿Son todos los? Yo lo que puse, el problema planteado son los riesgos a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y trabajadores del área, como riesgos químicos, ergonómicos, biológicos y de radiación. Bien, sí. Ujú. Ok. Y luego la otra consigna, que se me están borrando, me acaba de desaparecer, ahí está. La otra consigna es, la otra pregunta, what is the objective of the study? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿O cuál es el objetivo del estudio? Es eliminar o reducir los riesgos en los estudiantes, docentes y trabajadores, siguiendo los procesos de manejo de riesgos. Bien, exacto. ¿Mm? ¿Y con qué pistas lingüísticas está introducido esto, el objetivo? ¿Qué palabritas? Cuando yo hablo de pistas lingüísticas me refiero a esto, ¿qué palabras introducen el objetivo? Les pregunto a todos, ¿eh? Cuando dice no sé cómo se pronuncia, the goal is to. Exacto, goal, O, se pronuncia Goal. O. The goal is to eliminate, reduce, claro, the goal is to, goal es un sinónimo de objetivo, de objective, ¿sí? Entonces, ya ahí está diciendo, el objetivo de este es eliminar y o reducir, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Y luego tenemos como siguiente consigna, what laboratories participated in the study? What instruments were used to carry out the study? ¿Y qué laboratorios participaron y qué instrumental se utilizó? Participaron 2 laboratorios, el de hematología y el de microbiología. Bien. ¿Y qué se utilizó? Proceso de gestión de riesgo, análisis y efectos de falla, número de prioridad de riesgos e infecciones. Ujú. Perdón. ¿Me lo repetís? Procesos De gestión, proceso de gestión de riesgo, análisis de modo, efectos de falla, número de prioridad de riesgos e infecciones.
Eh, Mami, nunca. ¿Quién más lo respondió de otra manera? Yo, profe, puse que se usaron hojas de recolección de datos y hojas de checklist. Ujú. Bien. Bien, ¿qué sería checklist? ¿Lo buscaron en el diccionario? ¿Qué es una Son las hojas hoja? donde hay que marcar con el tilde. Claro. Bueno, ¿y cómo lo dirías eso en español? Lista de verificación, ¿puede ser? Claro. Ujú. Un listado, ¿sí? Con eso, una lista de verificación, una lista de control, ¿sí? Sí. Con eso se controló. Bien, bien. Y luego pasamos a la siguiente, que es, tenían que completar la tabla, hematology laboratory findings, and microbiology laboratory findings, ¿sí? Y con respecto a esos, ¿cuáles findings son? ¿Qué significa findings? ¿Lo buscaron? Resultados. Sí, los Resultados. hallazgos. Sí, resultados, hallazgos. Hallazgos. Ujú, ujú. ¿Y cuáles serán? ¿Cuáles Peligros, fueron? peligros químicos y ergonómicos se encontraban en ambos laboratorios. Ok, Que uno tenía más riesgo que el otro. Uno tenía un número de identificación 13 de riesgo y el otro tenía un número de identificación de peligro de 16. bien. También dice que no tenían peligro de radiación. No tenían peligro de radiación, ok. Después dice que en el de laboratorio de hematología el nivel es más alto y es un 31% de riesgo. Y en el de microbiología el 25%. Bueno, y después da otra cuestión, ¿sí? Medidas de control recomendadas y adoptadas. Y con respecto a eso, ¿qué pasó? No, sugieren para bajar el riesgo y la severidad de de los findings identificados, o sea, de los identificaron. Me parece que no dice mucho más de eso. ¿En qué momento lo sugiere? ¿Cómo llegas a esa conclusión? No sé si hay otra parte más. La ¿Cómo? conclusión dice, No, la pero no estamos en la conclusión, conclusión, no estamos en la conclusión, estamos en los resultados, en los hallazgos. No llegamos a la conclusión, no estamos en esa consigna. en resultados, sí, sí, Es en otra consigna. Estamos en el cuadro de findings, ¿sí? ahí lo encontré. Ya, sí, sí, profe, ahí lo encontré. Sé que hay una diferencia entre las medidas adoptadas y recomendadas en cada laboratorio, y te habla también de la severidad y el riesgo de prioridad en número, que lo pone como una sigla. Ujú. Me están comiendo los mosquitos, no estoy matando a nadie, les quiero decir. Parezco un loco. Pero bueno, eso es lo A- que veo acá. ¿Alguien más lo puede reformular lo que ella está respondiendo?
habíamos dicho que no hay diferencias significativas, ¿sí? Entre las medidas de control recomendadas y las adoptadas. Pero ¿en cuanto a qué? Porque hace una referencia. ¿En cuanto con respecto a qué? Likelihood. La palabra que aparece es esa. Claro, ¿la buscaron? ¿Qué palabra dijo profe? Si se entrecortó. Lo de Likelihood. likelihood. ¿Me siguen escuchando entrecortada? Sí, profe, se entrecorta. Igual yo pensaba que era yo nada más, que tengo un internet de miércoles hoy, pero sí, a veces se corta. ¿El resto cómo me escucha? Gracias, profe. Ahora bien, ¿Eh? probabilidad. ¿Entrecortado me escuchan? ¿El resto? No, ahora se escucha bien, profe. Ah, ok. A mí me suena, pero como a chance de parecerse o algo así, o como una probabilidad de que pase algo. Claro, ok. De que te suene a que sea, corrobórenlo con el diccionario, ¿sí? El otro día estuve corrigiendo un parcial que le sonaba y le sonó mal. Por lo tanto, le quedó una consigna eh, eh, sin puntaje. Entonces, eso corrobórenlo, ¿sí? Por eso van a poder tener el diccionario y pueden usarlo, ¿sí? De hecho, deberían usarlo. Recuerden que vamos a trabajar con papel, ¿sí? Ay, sí. Es como una vez que buscamos la palabra, el resultado de eso sería como relacionarlo con el texto, con lo que estamos viendo. Para mí en este caso significa probabilidad. Probabilidad, exacto. Ujú, ujú. Sí, sí, lógicamente. Recuerden que las palabras en inglés tienen varios significados. Entonces, una vez que encuentran la palabra, ustedes deberán ver cuáles de todos los significados que presenta el diccionario es el adecuado para ese texto que ustedes están leyendo, en ese contexto en particular. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo. Había poca diferencia o una diferencia poco significativa entre las medidas de control recomendadas, las medidas de control adoptadas en cada uno de los laboratorios, pero con respecto a la severidad, ¿qué más dice? ¿Lo tienen ahí? En cuanto a la severidad, la probabilidad y el riesgo prioritario. Y el número de Bien, riesgos prioritarios. bien, exacto. Y luego les pregunto cuál es la conclusión y a qué conclusión se llega. Yo puse que tanto los riesgos químicos y ergonómicos ocupan una cuarta parte de todos los peligros de laboratorio. Las medidas de control recomendadas pueden disminuir la severidad y la probabilidad de peligros no identificados. Bien, 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 bien. Entonces, lo que les voy a pedir ahora, ¿sí? Bueno, es que analicen el verbo modal can, ¿sí? El que tienen así en la conclusión. ¿Qué tipo de modalidad está expresando? A ver, hagámoslo ahora, ya que estamos. The recommended control measures can decrease the severity and likelihood of identified hazard o hazards.
¿Y qué modalidad expresa? Puede ser posibilidad. Es una posibilidad, exacto, es una posibilidad. Ujú. ¿Y cómo quedaría esa frase en español teniendo en cuenta la modalidad expresada por el verbo modal can? Profe, ¿puede repetir que no entendí lo que dijo? Claro, ¿cómo queda? Hablabas de que es posibilidad, exacto, es posibilidad. La modalidad que expresa es posibilidad. Ahora, cómo si tuvieran que mencionar la equivalencia de esa oración con ese verbo modal can en español, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo expresarían esa posibilidad? Así como yo que me perdí la oración, perdón. No te escucho. Bueno, las medidas recomendadas de control pueden decrecer o disminuir la severidad y Pueden disminuir, ¿sí? Ahora, las medidas de control recomendadas, ¿sí? Las medidas de control recomendadas pueden disminuir la severidad de qué, les pregunto al resto. Severidad y qué más. Y probabilidad de los riesgos identificados. Bien, exacto, exacto. Bien. Lo que les voy a pedir entonces ahora es que marquen frases sustantivas. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que en la frase sustantiva siempre tenemos un núcleo que debe ser siempre un sustantivo. Pueden tener premodificadores, todas las palabras que tienen previo a ese núcleo, o posmodificadores, palabras posteriores, ¿sí? A ese núcleo. Y lo que les voy a pedir que analicen es el título, Risk Management Assessment and Recommendations Among Students, Staff and Healthcare Workers. Eso es una gran frase sustantiva. Una gran frase sustantiva. Entonces les voy a pedir que analicen eso, la frase sustantiva del título. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuáles son los premodificadores? ¿Tiene posmodificadores? ¿Hay otras frases sustantivas dentro de esos posmodificadores? Bueno, hagamos 5 minutos para trabajar eso, ¿sí? 5 o 7 minutos. Entonces, la frase sustantiva, ¿qué es el título? El título es una gran frase sustantiva. Risk Management Assessment and Recommendations Among Students, Staff and Healthcare Workers in Educational Biomedical Laboratories. Todo eso es sustantiva. Analícenla, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Yo marqué, profe. ¿La terminaron de analizar? Sí. Sí. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué les quedó como núcleo? ¿Tiene un solo núcleo o tiene más de uno? Yo marqué varios. Ok, a ver. Yo marqué como núcleo Biomedical Laboratories, que está Educational como premodifier, y Management también lo marqué como núcleo y puse Risk como premodifier. ¿Y qué hacemos con assessment? Eh, Que los tiramos. no, yo puse Assessment y Recommendation como post modifier de Risk Management. ¿Y cómo llegas a que es un postmodificador? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque yo tomé que era
Manejo de riesgos, evaluación y las recomendaciones sobre las evaluaciones de riesgo. No. Para que sea postmodificador tiene que estar introducido por alguna estructura gramatical. En este caso son frases preposicionales. ¿Qué quiere decir que es una frase preposicional? Una frase que está introducida por una preposición. ¿Sí? Entonces, ahí vos no tenés ninguna preposición. Imposible entonces que eso sea un postmodificador. ¿Sí? Habíamos hablado anteriormente que era introducida por los postmodificadores, pueden ser frases preposicionales, frases adjetivales, ¿sí? Infinitivos de propósito. Las que íbamos a estar analizando iban a ser las más que son muy comunes, las frases preposicionales, que acá tienen dos. Pero entre management y assessment, vos no tenés ninguna preposición. Por lo tanto, imposible que assessment y recommendations sean postmodificadores. Gramáticamente hablando es imposible. Tanto en inglés como en español sucede esto, ¿sí? ¿Y el resto qué analizó como núcleo? Assessment no es núcleo. Y management serían premodificador. Bien. Y también recommendations, ¿sí? Nota que tenés un conector AND que está relacionando, que está uniendo, está adicionando a assessment, recommendations. Entonces tenés dos núcleos. ¿Por qué? Porque tenés el conector AND, ¿sí? Entonces son assessments y recommendations son los dos núcleos. Y como bien mencionabas, lo que está modificando es risk y management. Bien. ¿Y dónde empiezan los postmodificadores? Among students, staffs and healthcare workers. Bien, ese es uno y tenemos un segundo. ¿De dónde comienza? El otro comienza en Educational Biomedical Laboratory. Exacto. Exacto. Ujú. Bien. Ahora, dentro de esos postmodificadores pueden tener otras frases sustantivas. Eso solo sucede en los postmodificadores, no sucede en los premodificadores. Pero en los postmodificadores dentro de los postmodificadores podemos tener otras frases sustantivas, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué tenemos? Yo puse healthcare como premodificador y workers como núcleo. Y después educational biomedical como premodificador y laboratories como núcleo. Ujú. Bien. Pero en esa misma tenés un montón de otros núcleos, que tenés students, staff y workers, ¿sí? Tenés esos tres núcleos, students, staff y workers. ¿Por qué? Porque tenés una enumeración, ¿sí? Y dentro de workers tenés una premodificadores, healthcare, ¿sí? Entonces, dentro de esa frase de ese postmodificador tienen como un montón de mini frases sustantivas. Aguarden que me sale, que me aparece que alguien que se unió a la sala de espera. Tienen varios núcleos porque es una enumeración. Students, staff y healthcare workers.
dentro de healthcare workers, healthcare, ¿sí? Es un premodificador y workers es el núcleo. Y mencionabas que la otra que la tenías in Educational Biomedical Laboratories. Y bien, esa es el segundo postmodificador. Sí. ¿Y cuál es el núcleo? Hay una frase sustantiva ahí, sí, sin duda. Laboratories puse como núcleo. Laboratories sería el núcleo y Educational y Biomedical. El premodificador. Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo quedó esto? Les pregunto a todos. ¿Cuál es el equivalente en español? Noten que en inglés, como les decía, es muy compacto, ¿sí? No necesitan de palabras, ¿sí? Como, no sé, artículos, otras preposiciones, ¿sí? No necesitan de eso para expresarlo en inglés. Sí lo necesitamos nosotros en nuestro idioma. Por eso la importancia de saber de estas frases, identificar los núcleos, pros, modificadores. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Assessment, ¿qué significaba? Evaluación. ¿Y qué sería? ¿La evaluación de qué? ¿Qué tipo de evaluación? Evaluación, no sé, anual. De gestión de riesgos. Manejo de riesgos. Sí, de gestión de riesgos, de manejos de riesgos, ¿y qué más? Y serían recomendaciones y evaluaciones de gestión de riesgos, ¿sí? Ambas. Evaluaciones y recomendaciones de gestión de riesgo, ¿en dónde? Entre estudiantes, personal y trabajadores de la salud. Bien. En laboratorios médicos, biomédicos, educacionales, no, educativos. Educativo. Exacto. Entonces, noten, ¿sí? Cómo necesitamos de otro orden, por supuesto, y más palabras para poder expresar lo mismo en nuestro idioma. Entonces, estas frases sustantivas o frases nominales son muy comunes en el área de las ciencias de la salud, ¿sí? Son muy comunes. Noten la extensión de esta frase sustantiva. ¿Sí? Profe, una pregunta. Si quisiéramos explicar ahí original research. O sea, entiendo lo que quiere decir, pero ¿cómo lo podríamos decir bien en castellano? Porque original no sé. Sí. Perdón. Es un texto de investigación. Ok, pero original no significa original en sí, sino. Ahí es donde research lo entiendo, original me cuesta un poco más si lo tuviera que traducir. Sí. Podés de como original, que es no es copia, que está hecho, es el principal, ¿sí? Una investigación, ¿sí? Pero Perfecto. ¿por qué traías a colación esto? No, porque quedó ahí en el medio y digo, no. Pero no lo estábamos tuviera que haber analizando. expresado. Analizando lo otro. ¿Sí? Bien. Bueno, profe, pregunté para saber si lo tengo que pasar al castellano, por ahí me costaba más la palabra original, estaba research, bueno, lo puedes buscar, pero original por ahí tiene otras acepciones también, y por ahí era más por el lado que dice usted que es algo, no es copia, es original de que es el origen, ¿no? Como que no es copia, eso me quedé pensando. Claro. No, es una duda nada más. Ok, no, pensé que era algo sobre frases sustantivas. Bien, vamos entonces ahora a otra parte del texto, ¿sí? Aguárdame. A la sección de métodos. Y noten que tenemos esa primera oración. A cross-sectional study was performed from January to March 2020 in the BMS at
QU, ¿sí? Ahora, a cross-sectional study was performed, ¿sí? Was performed es la frase verbal, ¿sí? Fue realizado. Ahora, el sujeto de esa oración es cross-sectional study, ¿no? Que habíamos dicho en el texto anterior que cross-sectional study, ¿qué significaba? Era un estudio ¿cómo? Transversal. Transversal, bien. Entonces, un estudio transversal fue realizado. Ahora, en términos generales, ¿sí? El sujeto de una oración realiza la acción expresada por la frase verbal, ¿sí? En este caso, nuestra frase verbal es was performed, fue realizado. Ahora, les hago esta pregunta. ¿La acción de fue realizado la realiza a cross-sectional study? El cross-sectional study dijimos que era un estudio transversal, ¿sí? Un estudio transversal fue realizado. Ahora, la acción de fue realizado, ¿la realiza, esa acción la realiza un estudio transversal? No. No. Alguien más la realiza. Probablemente los investigadores, ¿sí? O los médicos, o no sé, alguien, ¿sí? Entonces, y noten la forma del verbo, tienen como dos verbos. Tienen el verbo to be, was, en pasado en este caso, y el verbo principal, performed, con ed, en participio pasado. Fue realizado. Ahora, este tipo de frases, ¿sí? Se las llaman frases impersonales. ¿Por qué? Porque la persona o sujeto de la oración no es la que realiza esa acción, alguien más lo hace, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de frases impersonales. ¿Por qué se usan en este tipo de textos? Bueno, para dar una mirada más objetiva, ¿sí? No tan subjetiva de parte de los autores, para cambiar el foco de importancia tal vez no es necesario mencionar quién lo realizó, sino que ese estudio fue realizado, ¿sí? Entonces, este tipo de frases impersonales, también llamadas voz pasiva, ¿sí? Son bastante comunes en este tipo de textos. Noten que, a ver, en la tercera oración de esa misma sección, checklists and data collection sheets were used for data collection. Entonces, were used, fueron usadas, ¿sí? Y noten que el sujeto de la oración es checklists and data collection sheets, ¿sí? Eso es una lindísima frase sustantiva. A ver, nos vamos a detener ahí. Checklist and data collection sheets. Es una frase sustantiva. ¿Cuál sería el núcleo de esa frase? Sheets. ¿Cuál? Sheets. Sheets, exacto. ¿Sí? Entonces, son páginas, hojas y que todo lo anterior son premodificadores. Entonces, son páginas de ¿qué? Lo habíamos visto. Listas de verificación y colección de data, o sea, de Entonces, recolección de datos. Exacto. Son páginas de esas listas de verificación, ¿sí? Bueno, ahora, fueron usadas. La acción expresada por la frase verbal de fueron usadas, ¿la realiza este sujeto de Checklist and Data Collection Sheets? No, alguien más las hizo, ¿sí? Entonces, noten que, bueno, estamos nuevamente en presencia de una frase impersonal. Y noten que la estructura verbal es similar a la anterior.
tienen el verbo to be en pasado, en este caso was, porque es singular, y tienen el verbo principal en participio pasado, ¿sí? Used, con D. Ujú. Entonces les pido que traten de encontrar alguna otra frase impersonal de esta naturaleza en el texto. Recuerden que tiene que estar el verbo en participio pasado o pasado y precediéndolo el verbo to be. ¿Sí? ¿Queda claro lo que les pido que hagan? Sí, profe. Sí, sí. Bien, bueno, ahí vamos. ¿Otros ejemplos? Profe, puede ser was used. Bien, sí, ¿en dónde? Está en Hazard Evaluación, Failitud, Modo and Efectos de Análisis, was used. No sé cómo se dice. Was calculated, ¿puede ser también? Sí, was used, pero me perdí. ¿Qué estabas? ¿En resultados, métodos? En métodos. En métodos. Was Y, used. Bien. y Entonces, was, noten que, no, aguárdame un segundo. Noten que tienen la misma estructura, ¿sí? Tienen
el verbo to be en el pasado, ¿sí? Se los escribo aquí. Was. Profe, no se ve nada, no se ve el testigo. ¿Cómo? Y al menos yo no la veo, no sé si. ¿No me ves en dónde? Ahí lo puse en el chat. Was used. ¿Sí? ¿No ven en el chat, no? Sí. Sí, profe. Sí, ¿sabes? Estaban mencionando otro, que ¿cuál era? Was calculated. Was calculated. ¿En qué sección? Methods también. Y was The risk followed también. was followed. En métodos también. The risk priority number was calculated. Bien, ¿sí? Entonces noten que en este caso el sujeto, ¿sí? Risk priority number, no realiza la acción de was calculated, de fue calculado, alguien lo hizo, ¿sí? Eso fue calculado, ¿sí? Entonces, y tienen la misma estructura, el verbo to be en el pasado, que en este caso es was, y el verbo principal en el pasado participio, calculated. ¿Sí? Y alguien mencionaba lo de was followed, ¿no? Ahí mismo en métodos. ¿Sí? For hazard control, the hierarchy of controls was followed. Entonces, the hierarchy of controls, ¿sí? Que es parte, todo eso para atrás es el sujeto, no es el que realiza la acción de was followed, ¿sí? De fue seguido, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, y noten que, ¿cómo es la estructura de esta frase verbal? ¿Cómo sería? ¿Qué estructura tienen? ¿Cómo está conformada la frase verbal? Ahí. ¿Cuál es el verbo de esa oración? William Sarabia. ¿Cuál es el verbo? Follow web, puede ser, profe. Was followed. Esa es la frase verbal. Was followed. Esa es la frase verbal sinónimo de verbo. Verbo o frase verbal es lo mismo, ¿no? Eso estamos de acuerdo todos, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahora, el verbo to be, en todos estos casos, ¿por qué lo tenemos en pasado? Porque está describiendo un proceso. Esto se hizo, esto otro se hizo, se siguió esta cuestión, ¿sí? Se calculó, fue calculado, tal cosa fue calculada. ¿Por qué? Pues que está describiendo la metodología. Entonces, no, a ver, el foco en este caso en particular no es en que los investigadores, no, que esto se calculó, que esto fue seguido, que esto fue tenido en cuenta, ¿sí?
Entonces cambiamos el foco para una descripción coherente de la metodología, ¿sí? Ahora, como estamos hablando de algo que sucedió, por eso tienen el verbo to be en pasado. El verbo to be, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en inglés básico? Es am o is, ¿sí? Se conjuga en am, is, are, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, el pasado de am y de is es was, ¿sí? Y el pasado de are, que era la otra manera de usar el verbo to be, es were. Bien. Ok. Entonces, lo que les voy a pedir para la próxima clase va a ser que, bueno, no, trabajamos ya en las conclusiones. ¿Cuál fue la conclusión? Les voy a pedir que hagan la síntesis, ¿sí? En 2 oraciones. Recuerden que 2 oraciones no son 2 renglones, ¿no? Es un párrafo dividido en 2 oraciones. Entonces les voy a pedir que trabajen en eso y luego les voy a enviar otro texto, pero les voy a enviar el texto completo esta vez, para que trabajen en consignas de prelectura, de lectura, ¿sí? Y que eso lo veamos la próxima clase y lo corrijamos y sea lo último antes del parcial, ¿sí? ¿Bien? ¿Bien? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para la próxima clase, de todas maneras, luego lo voy a escribir en el chat, en el Classroom, les voy a pedir la síntesis de esto, ¿sí? Y ahora les voy a tomar lista. Aguárdenme. A ver. Entonces, tengo Agüero Anselén, ausente. Alfaro Fernanda Carolina. Presente, profe. Carrión Diego. No, ¿no? Cordón Huanca Fátima. Dabauza Tomás. Presente. De Domingo Karen. ¿No? De Mateis Maya. Presente, profe. Galucci Romina. Presente, profe. Granero Sofía. Presente, profe. Gorosito Mónica, no, ¿no? Lascano Vizcarra Micaela. Presente. Levilao Laura Vanessa. Presente. Martelo Noelia, no.